Bueno, evidentemente dar las gracias y como decía esta mañana, para mí no es un honor sino una emoción estar en casa. Evidentemente como alguien de Medellín volver a casa es emocionante y también veo muchas caras jóvenes y pensar que yo hace unos 25 años probablemente estaba en el sitio de ustedes como residente de medicina interna en mi primer congreso de reumatología aquí en Medellín. O sea que gracias por estar aquí, da gusto ver una sala llena, a reventar, con sillas extras de un tema que nos apasiona mucho y que doy las gracias evidentemente al comité organizador, a Luis, pero que también me ponen un reto porque hablar después de Guille y de Gerard no es fácil. Pero bueno, intentaré en 20 minutos explicarles un tema que es de suma actualidad. De hecho, ya les explicaré que estos criterios no están publicados. Casi que en exclusiva el día de hoy se aprobó lo que se llama el endorsement del ACR EULAR para que sean los criterios oficiales y el manuscrito por temas de confidencialidad evidentemente no se puede compartir, pero básicamente las tablas y la metodología que tengo aquí es lo que les voy a presentar. A partir de aquí no tengo conflictos de interés en esta charla. Probablemente mi conflicto es que por mis temas administrativos, paulatinamente yo me he alejado de antifosfolípido, pero este es uno de los últimos proyectos que he tenido la oportunidad desde dentro de trabajar. Yo creo que ha sido una oportunidad también bonita desde el punto de vista metodológico. Pongo varios escenarios para un poco ya lo que nos adelantaba Gerard de las necesidades de unos criterios nuevos de clasificación en situaciones clínicas del día a día. Si tenemos a esta mujer de 31 años con historia de preeclampsia severa e insuficiencia placentaria en la semana 30, tiene una determinación de títulos elevados de anticardiolipinas en dos determinaciones, decimos, ¿cumpliría criterios de Sapporo? Estrictamente no. Pero si vemos a esta mujer joven con esta historia obstétrica, nos huele a que es un antifosfolípido. Sigamos, ejemplos prácticos. 43 años, Sonia, historia de una PTI, 100.000 plaquetas. Tiene un ecocardio con un engrosamiento valvular. Tiene positividad para anticoagulante lúpico en dos determinaciones. Todos diríamos, esta señora es la paciente del doctor Pinto que está esperando que la clasificó como un síndrome antifosfolípido, pero esta señora a fecha de hoy no cumple criterios Sapporo. Está claro que hay una necesidad. Pero por otro lado, también podríamos tener a Blanca en la UCI ingresada por una trombosis venosa, que es una paciente que tiene un cáncer de ovario, que está en una UCI, repito, y que tiene una determinación moderada de anticardiolipinas IgM en dos determinaciones, tras 2 semanas en UCI. A esta señora le podríamos aplicar los criterios y cumpliría un Sapporo. Pero esta señora ya nos huele que hay cosas que no es la típica paciente con síndrome antifosfolípido. Pongo estos 3 ejemplos prácticos para mostrar la necesidad y ahora aquí en Filadelfia se un poco divulgó o se sociabilizó lo que se llegó a consenso tras 3, 4 años, pandemia por medio, de los nuevos criterios de clasificación de ACR regular para antifosfolípido. Son criterios que ha costado un gran trabajo de consenso, de que reunir a expertos no siempre es fácil porque pueden haber diferencias, pero que al final tanto Doruk Erkan y Meira Barbaya del Hospital de Special Surgery en Nueva York y Sully de París, digamos, lideraron este consenso. Déjenme explicar un poco cómo se llegó a esto. Básicamente, el objetivo de unos criterios de clasificación es coger una muestra muy representativa que sea altamente específica. O sea, cualquier persona que cumple esos criterios, digamos, están allí muy bien definidos. ¿Qué pasa? Que los criterios diagnósticos incluyen muchas veces casos inusuales, atípicos. Pues no es lo que buscan los criterios de clasificación. Normalmente los criterios de clasificación es una población homogénea, a diferencia de los criterios diagnósticos. Y desde el punto de vista administrativo también tiene cierta implicación. En este caso, los criterios de clasificación, digamos, muchas veces son más para propósitos de investigación, hacer ensayos clínicos y no deberían de impactar el tratamiento, a diferencia de los criterios diagnósticos. Hablo en general, no de antifosfolípido. Ya se ha hablado bastante que teníamos unos criterios de Sapporo vigentes hasta ahora, o por lo menos eran los que utilizábamos, pero estos criterios carecían o tenían ciertas limitaciones. Una, como ya se ha mencionado, no estratificaba el riesgo ni por el tipo de anticuerpo, ni por el tipo o la presencia de varios autoanticuerpos, ni los títulos. Y también en algunos casos había una clara o no muy bien definición de la positividad. Y luego desde el punto de vista clínico no representaban manifestaciones que ya lo dijo Gerard y que Guille mencionó algunas, trombocitopenia, enfermedad cardíaca valvular, etcétera. Sobre todo manifestaciones no trombóticas típicas. La falta de estratificación por factores que provocaban, no es lo mismo la señora Blanca que está en la UCI con un cáncer de ovario
tiene unos factores claros de predisposición a trombosis a una chica joven con 30 años que no tiene frente a un episodio trombótico. Y evidentemente ha ido cambiando también la definición de algunos desenlaces obstétricos. Vamos a entrar un poco en materia. Intento no ser muy pesado también por temas de tiempo. Como cualquier proceso de criterios de clasificación, va una fase de generar los ítems, luego reducir esos ítems y a partir de ahí, con una serie de procesos de identificación, pues se va reduciendo ese parámetro. Se nos envió una especie de catálogo listado de síntomas o signos de la enfermedad. Creo que lo tengo más adelante en el número, ya se los enseñaré, en el número de manifestaciones que considerábamos que eran probablemente candidatas para ser criterios de clasificación y se fue determinando varios dominios, fundamentalmente el clínico que fuera eventos macrovasculares y microvasculares y manteniendo la morbilidad obstétrica, pero se empezó a considerar por primera vez, y esto es uno de los añadidos, la enfermedad cardíaca, sobre todo el engrosamiento valvular o la vegetación no infecciosa y la trombocitopenia, que eran dos, digamos, necesidades claras que se tenían que añadir a estos criterios. Como les he dicho, se partió de un número importante de criterios, inicialmente 150, se amplió a 260, y en el proceso de identificación, tras unas encuestas Delphis, se llegó a un proceso relativamente en consenso para quedarnos con 27 situaciones clínicas y a partir de aquí ir reduciendo criterios. Esto llevó a alguna publicación y hace un par de años Meira Barbaya ya explicó esta metodología y explica un poco el porqué y el consenso llevado con ciertos, digamos, criterios de acuerdo o desacuerdo para haber llegado a este punto. También de forma paralela se fue alimentando, digamos, una cohorte de derivación teniendo en cuenta esos criterios, tanto en centros europeos, Norteamérica y algunos acá en Sudamérica, de médicos que, digamos, trataban o tenían familiaridad con los pacientes de antifosfolípido, poniendo dos escenarios extremos. Muy probable de que fuera un antifosfolípido y se calificaba con +3, a muy improbable y la zona gris entre medio. Casos que sugerían o no antifosfolípido y ibas puntuando. En este sentido, pues evidentemente no entré en detalle, pero por ejemplo esta es mi base personal de casos en los que eran muy probable a improbable y algo en el medio, pues basado en las características, en los anticuerpos, y esta era la información que enviábamos a la hora de generar los datos. Insisto, se quedó tras esta clasificación con 6 dominios clínicos y 2 dominios de autoanticuerpos. Los clínicos macrovasculares, que ya entraremos macrovasculares arterial o venoso, micro, obstétrico, cardíaco y hematológico, y ya les comentaré luego por qué solo la familia de los anticuerpos clásicos de antifosfolípido, ya sea anticardiolipina, beta 2 o anticoagulante lúpico. ¿Qué pasa? Que una vez se tenía esto, pues se validó con cortes externas y una cosa, digamos, para mantener cierta transparencia e independencia, es que se validan en cortes que no hayan participado en procesos anteriores, con lo que ha involucrado muchos autores en esto. Y finalmente, pues con 3 autores independientes que suelen ser los autores seniors que revisan esto. Vamos a explicar un poco la situación. Se determinó en macrovascular, ya sea arterial o venoso, de acuerdo a la presencia o no de factores de riesgo. Es evidente que no es lo mismo una trombosis venosa en un paciente que ya tiene una situación de riesgo en que no la tiene. Y a partir de aquí, pues se determinó si es una macrovascular venoso o arterial. Volvería aquí más adelante. ¿Qué factores de riesgo para trombosis venosa? Los conocidos. Una neoplasia, un ingreso reciente, una cirugía reciente, etc. Y para arterial, también para venoso, unos factores menores, digamos, de menor riesgo. Y esto con el fin de ponderar a la hora de hacer la clasificación. Con todo esto, y de aquí viene la puntuación, quiere decir que si el paciente tiene factor de riesgo alto para hacer una trombosis venosa profunda, solo puntuaría 1, pero si no tiene, puntuaría 3. Y para macrovascular arterial, un poco lo mismo. Si tiene factores de riesgo cardiovascular y hace una trombosis, pues no pondera lo mismo a una chica joven que no es diabética, que no es hipertensa, que no es obesa y hace una trombosis arterial, pues evidentemente ponderará mucho más y por eso puntúa 4. Y les estoy explicando como desgranado de dónde vienen los criterios y por qué la ponderación. Estos son los factores de riesgo cardiovascular, todos conocidos, no pararé porque son bastante obvios de cara a la trombosis arterial. A nivel microvascular, y en esto hay cierta polémica si son relativamente específicos del SAF, porque no siempre lo son,
Se describe una serie de patología clínica que son eventos microvasculares, lívido racemosa, vasculopatía por lívido, desde el punto de vista de la nefropatía por fosfolípido y la hemorragia pulmonar, y se estimó sospecha o establecido de acuerdo si se comprueba por histología o por imagen. Esto evidentemente no ir en detalle cada uno, pero no es lo mismo tener un evento microvascular confirmado por biopsia o por imagen que solo la sospecha clínica, y por eso ponderan de manera diferente. Teniendo ponderación más grande, pues la parte con confirmación histológica o por imagen. Obstétrico, no entraré mucho en detalle, pero ha habido ciertos cambios en la clasificación obstétrica de algunas manifestaciones, un poco intentando que tanto la preeclampsia como la insuficiencia placentaria pueden ser muy frecuentes o relativamente frecuentes en población general, con lo que se tiene que ser muy cauto a la hora de clasificar. En este sentido, las pérdidas fetales tempranas, como en la fase inicial embrionaria, son muy frecuentes en la población general, con lo que hay que ser muy estricto, y para considerar antifosfolípido tienen que ser más de 3. Esto más o menos en la línea Sapporo. Luego, para muertes fetales a partir de la semana 16, lo cual es muy específico del antifosfolípido, y de aquí, como añadido nuevo, a comparación de los criterios previos, se considera la preeclampsia o la insuficiencia placentaria o ambas, para ponderar diferente en el apartado de tiempo que se deben sobre todo antes de la semana 34, la cual se asocia más antifosfolípido a diferencia de insuficiencias placentarias más tardías que son más frecuentes en la población general. Dominios nuevos, cardíaco y hematológico, engrosamiento o vegetación. Y desde el punto de vista de la trombocitopenia se puso un margen entre 20.000 y 130.000, y luego les explico por qué. ¿Por qué? Porque normalmente las trombocitopenias graves, menos de 20 o 10.000, no es la típica de antifosfolípido, es más de lupus o otro tipo de manifestaciones. La leve, esa 130, 135, tiene poco valor clínico y tampoco necesariamente es, con lo que probablemente es la trombocitopenia moderada entre 20 a 130, que es la más típica del síndrome antifosfolípido con o sin lupus. Con todo esto, a ver si adelanta. Perdón, creo que no sale la ponderación, saldrá al final. Se hizo, y esta fue la parte más controversial, para mí es la parte más dura del paper y de la discusión sobre la estandarización, sobre la determinación única, sobre el isotipo, sobre los títulos de anticuerpos, que esto llevará a la ponderación de los diferentes autoanticuerpos. Esto se hizo varios, digamos, encuestas, sobre todo en gente que trabaja en básica, asociada a la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y a partir de aquí, y estoy pasando un poco rápido, se determinó la importancia del isotipo y del título. Y esto también basado en algunos estudios que no se ve muy bien ahí, pero se los explico. No es lo mismo, evidentemente, tener una presencia de un anti-IgG a niveles por debajo de 40, perdón, o a niveles de 80, porque en estudios previos de validación quiere decir que, por ejemplo, la presencia de títulos altos confiere un riesgo de hasta 11 veces mayor para trombosis que aquellos títulos bajos, tanto para anticardiolipina como para beta 2. Y no es lo mismo tener un IgG, perdón, un IgG que un IgM, que creo que incluso no lo he incluido por temas de tiempo, porque lo que pondera la presencia del IgM es diferente a la del IgG. He pasado muy rápido porque, insisto, es muy tema farragoso por la metodología hematológica, la técnica, las unidades ELISA, pero desde el punto de vista de autoanticuerpos se consideran positivo una sola vez para el anticoagulante lúpico si no se puede repetir, por ejemplo, si el paciente está anticoagulado o está en UCI o fallece, y evidentemente anticoagulante lúpico persistente con 12 semanas de separación. Como les decía, no es lo mismo tener niveles moderados o altos de IgM para anticardiolipina beta 2 que niveles altos o moderados de IgG para anticardiolipina beta 2. Y esto pues ponderó diferente a la hora de la puntuación. Dicho esto, esta es la puntuación que se define para los diferentes autoanticuerpos entre títulos moderados o altos para IgG o IgM y altos para IgG o IgM, puntuando evidentemente mucho más alto la IgG a títulos altos. Una vez ya para ir cerrando, para no alargarme mucho, se definió, y volviendo un poco al principio Sapporo, es que es necesario un criterio clínico y un criterio de laboratorio para que clasifiquemos a un paciente como síndrome antifosfolípido según los criterios ACR-EULAR.
Y esto es un poco arbitrario y les digo de forma interna, a mí hay cosas de los criterios que no me gustan, pero como cualquier proceso de discusión, que puedes quedar a gusto o no, y hay temas metodológicos que lo validan, con lo que te guste o no, son los que hay y que probablemente haya que revisarlos más adelante. Pero, por ejemplo, este margen, con 3 años de anticipación previo al criterio, porque esto es muy arbitrario y Guille y todos los que están aquí lo saben, de que 2 años es poco, 1 año y medio sería suficiente, necesitamos más, pero así quedó y es un poco lo que se consensó. Una cosa importante, y es que como cualquier criterio, hay que buscar una causa que lo explique. O sea, si hay otra causa suficientemente de peso que explique la trombosis o el evento arterial, lo que fuera, pues no se le aplica al paciente porque no tendría mucho sentido. Y que también de cada dominio cuenta el dominio con más puntuación. No es que a un paciente con una afectación, no sé, microvascular, renal, lívido y una hemorragia alveolar, pues sumaré 3 y puntúo más, ¿no? De ese dominio, el que puntúe más, pues es el dominio que cuenta al final para hacer la clasificación. Esto ya no lo comentó Gerard. Esta es la gráfica que es el draft más real y probablemente no vaya a cambiar, en la cual con esta diferente puntuación que ya se les ha explicado uno a uno, lo que se pretende es que si un paciente tiene, perdón, no sé si se alcanza a leer aquí, sí, se clasifica como síndrome antifosfolípido si tiene 3 o más puntos de un criterio clínico y 3 o más puntos de un criterio de laboratorio. Es decir, si un paciente tiene 6 o más, ya lo podemos clasificar como síndrome antifosfolípido. Y para cerrar mi charla, volvamos a nuestros pacientes iniciales. Teníamos a Marta, que era una chica con una preeclampsia severa, una insuficiencia placentaria a las 30 semanas, que tiene 2 determinaciones de IgG y que para los nuevos criterios SAF, ACR, EULAR, cumpliría 11 puntos. No hay duda de que tiene un antifosfolípido. Segundo caso, nuestra paciente joven de PTI, claramente asociado con un anticoagulante lúpico con una afectación valvular que no cumplía criterios, ahora suma 9 y tiene criterios. Y nuestra señora de la UCI, que tenía un cáncer y que tiene una trombosis y que no nos solía que fuera un SAP, solo cumple 2 y esta señora ya. Digamos, es una manera un poco ilustrativa de generar escenarios clínicos. Evidentemente todos los criterios no son perfectos. Se ha intentado hacer un proceso de validación interna con diferentes cohortes y teniendo muy buena especificidad y relativamente similar sensibilidad a los criterios previos de Sapporo, pero bueno, con estos porcentajes que ven aquí, se pretendían que son unos criterios muy específicos y lo son, más que los de Sapporo, y que mantuvieran cierta sensibilidad y la mantienen similar a la de Sapporo en estas dos cortes de validación. O sea que de forma paralela se hizo un proceso de validación y la verdad es que parece que son altamente específicos, son sensibles y serían de utilidad para eventos o para estudios clínicos. Déjenme cerrar con esto y es que, y esto lo decía Erkan en su charla, si un paciente no cumple criterios, pues no desecharlo, este paciente de alta y no tiene un antifosfolípido y ya no vuelva más. No, evidentemente habrán casos que son de incerteza, no se puede clasificar, pero eso no quiere decir que no se pueda tratar y que si el paciente por sospecha clínica lo amerita, lo hace. Y que evidentemente, como cualquier consenso, hay situaciones que no quedan claras y que el futuro se mirará si estos criterios se tienen que revisitar o reactualizar. Déjenme decirles algo que no les he dicho y que fue bastante polémico. No se incluyó ni PTPS ni antidominio 1 de beta 2 glicoproteína 1 porque se pretenden que sean unos criterios muy universales y que si estás en India, en Singapur o en Medellín y no tienes acceso al antidominio 1 o anti-PTPS no puedas clasificar. Esto tiene críticas porque se ha hecho un trabajo de determinación de nuevos anticuerpos que no se incluyeron aquí y a medida que se estandaricen mejor, pues seguramente será la nueva versión actualizada. Pero a fecha de hoy se decidió no incluirlo por esta razón. Creo que ya con esto acabo y ya quedó listo para preguntas. Muchas gracias.